Les invito, amigos del panel, a escuchar las opiniones del público frente a esta pregunta. Están los teléfonos listos para que usted opine si es conveniente, si cree que es posible subir el sueldo mínimo vital o mortal, como lo ha llamado don Héctor Vargas Aya. Adelante, buenas noches. ¿Aló? Bienvenido, señor. ¿Qué tal? Buenas noches. Con relación al tema, 20% es nada. A mí me parece que lo más importante es incluir a todos los servicios, a la planilla, en este caso Ripley, a Ripley. Saga Falabella, Saga Falabella. Yo pienso que eso sería lo más justo para los 30 millones de peruanos. En los servicios, señores, hay profesionales. A mí me consta, profesionales. Buenas noches. Muy buenas noches, señor. De 20% de 750 sería 900 soles, ¿no? ¿Quién puede vivir con 900 soles al mes? Y para las gratificaciones, señoras y señores, viene en julio. El contralor gana 35.000 soles al mes. La jefa de la SUNAT más de 25.000. O sea, tranquilamente más del sueldo de 25 policías. Y cuando reciben sus aguinaldos, reciben un trozo igual. En cambio, el policía, el profesor, el médico del Estado recibe 250 soles, 200 soles de aguinaldo, nada más. Sí. En las empresas privadas, quienes se llevan la parte del león, la torta, son los funcionarios, los accionistas, los directores, los gerentes, toda esa estancia es decir, entre ellos se reparte. Por eso hay crisis, pues, ¿no? Por eso, naturalmente. Entonces, yo creo que hay que hacer, ¿a qué se llama? Inclusión social. Que demos todo un poco de lo que tenemos para que alcance, porque en las empresas todas las utilidades se las llevan ellos, y cuando hay pérdidas ellos no pierden porque se han asegurado con anticipación. Correcto, encima se van a marketear con la Teletón chilena ya instalada aquí, a marketear sus marcas, posicionar sus nombres, razones sociales. Estamos en vivo, adelante, buenas noches. Mucho gusto, señor. Mire, una opinión con respecto a eso. Yo creo que aquí se podría separar sueldo mínimo para las micro y pequeñas empresas. Creo que ya se había tocado antes este tema. Y sueldo mínimo para las empresas grandes, que muchas veces explotan a los trabajadores pagándoles solamente sueldo mínimo, como el caso de Ripley, Saga y otras, peruanas inclusive, que son normalmente los que trabajan con vendedores, que ganan comisiones. O sea, muchas veces estas personas ganan el sueldo mínimo más comisiones. Lo digo por experiencia propia. Y si un mes, por ejemplo, con las vallas altas que le dan para ventas, si estas personas no llegan a su valla, simplemente se les paga el sueldo mínimo. Y trabajan todo el mes, pero por no haber llegado a su valla, simplemente les pagan el sueldo mínimo. Es el caso de la empresa Atento, por ejemplo, que es filial de Telefónica, que tiene más de 200 o 300 trabajadores y sin embargo ellos ganan como base solo el sueldo mínimo. Por ejemplo, si esta persona tiene cuotas de teléfonos, internet, en fin, y faltando días para el cierre de mes, no instalan una línea, y por esa línea que ese trabajador podría ganar 2.000 soles, por decirle, simplemente por no instalar esa línea, no le pagan ese sueldo y le pagan solo el sueldo mínimo. Por lo tanto, perdió todo y por gusto trabajó todo ese mes. Y así hay muchos ejemplos, sobre todo en filiales de Telefónica. Muy bien. Gracias, señor. Realmente nos ha esclarecido en mucho el aspecto laboral, diferenciando MIPES, diferenciando grandes empresas. Buenas noches. Hola. Adelante, por favor, estamos en vivo. Buenas noches, señores panelistas. Hay una definición del valor de las cosas, es cuando está impregnada del trabajo. En consecuencia, es elemental que si el capital y los capitalistas y el trabajador, los trabajadores producen un valor, sea pequeño, mediano, grande, se debe repartir en forma proporcional, porque ambos han colaborado en darle ganancia al objeto o al servicio. Si es un mínimo empresario informal, debe repartir y distribuir. No se puede tener esclavos al servicio de cada cual. Si yo no puedo mantener a un trabajador, pues no hago empresa, ¿no? Simplemente así de simple. Porque yo no puedo contratar esclavos. O lo hago mi socio y comparto pérdidas y ganancias, porque de otra manera, ¿qué cosas? El trabajador vende su fuerza de trabajo y no puede darla gratis, ¿no? Sea la empresa millonaria, sea un trabajador informal, sea un ambulante, no puede explotar y esclavizar a su esposa, a sus hijos. Debe distribuirse la ganancia. No es cuestión de mínimo vital o más. Creo que eso es lo elemental por la dignidad, tanto del empresario capitalista como el trabajador.
Muy bien, muchas gracias señora, gracias por llamarnos. Más llamadas telefónicas, estamos en vivo, adelante. Aló, buenas noches. ¿Cómo está, caballero? Buenas noches, gracias por la oportunidad. Bueno, eso del aumentar el sueldo mínimo, como dice un panelista, efectivamente va a beneficiar una cantidad mínima que es la gente que está formalizada, ¿no? Acá en el Perú creo que cerca del 60% pertenece a una economía informal, donde no está en planilla, etcétera, ¿no? Ahora, yo digo, ¿por qué el Estado no hace, por ejemplo, con las AFP, que se está tocando últimamente el tema, de porcentajes sobre el saldo que tienen y no sobre la boleta? ¿Por qué no le devuelven ese dinero a personas que tienen una idea interesante, madura, y que no tienen acceso y que su dinero está metido en una AFP? Y no me vengan a las AFP con el cuento de que no, que nosotros tenemos ese dinero para un futuro, para que esa persona no se gaste y para una previsión, digamos, para cuando se jubile. ¿Por qué una persona no puede acceder al dinero que ha ahorrado toda su vida en una AFP, tenga 50, 60? ¿Por qué le ponen topes de edad y no puede acceder al 100% de su AFP? Porque simplemente en el Congreso hubo un lobby de parte de la FCC para que varios, en el gobierno anterior, para que varios congresistas no vayan, se les pagó una cantidad de dinero para que no vayan a votar y no hubo mayoría, que la estuvo viendo el congresista Lescano, para que le otorguen el 100% de la... ¿Por qué no se ve esa norma en el Congreso? Ahorita hay mucha gente que no tiene trabajo, que trabaja con recibos por honorarios, que trabaja emitiendo facturas, que no pueden entrar a planillas porque ya tienen una edad madura. Claro. Entonces, ¿por qué no le dan la posibilidad de acceder al 100% de su poder? Hay mucha gente que no tiene casa, señor. No quiere hacer un negocio y su dinero está metido en la AFP. ¿Y por qué no le entregan? Mejor que uno que ha aportado tanto tiempo de su vida, ¿no? Ya yo sabré qué hago con mi dinero, pero el 100%, ¿por qué me van a dar el 50%? Porque simplemente hay muchos intereses en las empresas grandes, las AFP, ¿no? Y yo creo que en el gobierno se debería ver. Correcto. Es importante eso, es lo mismo, pero también es importante que caso de este problema álgido que es sobre las AFP, que devuelvan el 100% a los trabajadores. Bien, caballero. Hay más ciudadanos en la línea. Ha despertado realmente un interés muy especial el tema de los ingresos de todos los ciudadanos. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, por favor, bienvenida. Angélica de Jesús María. Adelante, señora. Quejarme verdaderamente porque el sueldo que ganamos nosotros es una miseria. Yo he sido profesora 14 años y recibo 450, menos de lo que gana el sueldo vital. Y la 19.990 nunca nos ha favorecido. El único señor que nos apoyó un poco y nos aumentó el sueldo fue el señor Alan García Pérez. Muchas gracias. Muchas gracias también por llamarnos. Siguiente amigo televidente, le damos el saludo. Estamos en vivo. Aló. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, señor. Es un agrado dirigirme a usted y saludar a tan notables caballeros que están ahí en su canal. Mire, yo tengo una opinión, señor. Yo tengo ya 70 años. Siempre defendemos el aumento de todos los peruanos. Pero yo soy de la idea, como lo han dicho en días pasados varios señores, si no se cambia la constitución de Fujimori, vamos a seguir siendo explotados. Hay que abrir los ojos. Esa constitución es mala para todos. Para todo favorece más que a los ricos. El trabajador peruano siempre va a vivir en la miseria. No hay buenos sueldos, hay abuso, no hay buena seguridad social, no le pagan bien los sueldos a los jubilados. Si no cambian la constitución, hablamos y hablamos, nos quejamos. Lo que ustedes han puesto ahí es la verdad. ¿Cree usted que es posible aumentar el sueldo mínimo en 20%? Tiene que ser más, pero cambiando la constitución. Si no cambian la constitución, señores periodistas, no va a haber legalidad ni leyes para los peruanos. Correcto. Gracias, señor. Gracias por llamarnos. Vamos con el panel, José Rocha. Sí, acá hay un tema interesantísimo que dio una televidente, y es que es cierto, ¿no? Debe haber algún tema técnico que permita que aquellas grandes empresas puedan tener un nivel de sueldo mínimo vital diferente a las MIPES, a las pequeñas y medianas empresas que no tienen la misma capacidad. Puede ser de repente por el número de trabajadores que tiene una empresa, que ahora es una señal para dividir grandes y pequeñas empresas, o por haber el tema de legislación, o puede ser de repente por la cantidad de utilidades que durante un tiempo estipulado arrojen diferentes empresas. No sé, hay formas técnicas para ver
cómo los que más tienen deben compartir con aquellos que menos tienen, que trabajan en sus empresas. Pero esto tiene que ver también algo, Rafael, que va más allá del sueldo mínimo, que de por sí es interesante, y se llama respeto laboral. Hay que respetar las normas, hay que respetar las leyes laborales. Basta con tanto service. Hay empresas donde tienen el punto fundamental de desarrollo de la empresa cargado de service. ¿Cuál es la gracia de esa empresa? Se encarga únicamente de recibir service por todos lados y los trabajadores no tienen respeto, para los trabajadores no tienen respetos laborales. Ese tipo de cosas deberían ya acabarse en nuestro país. En las propias entidades del Estado existe un número impresionante de service en áreas donde no debería existir, porque nadie está en contra de que existan empresas que puedan proporcionar trabajadores, por una forma de volver más activa la empresa, pero no con explotación. Y no con los puntos más importantes. Y el Estado por lo menos debería dar el ejemplo en este tipo de cosas. Alfredo, ¿constitución o voluntad política? ¿Porque se cambia una constitución automáticamente los sueldos van a ingresar o es la decisión política? No, obviamente ambas cosas, ¿no? O sea, acá en el Perú tenemos normas hermosas, siempre lo he dicho, normas lindas, y no se trata solo de cambiar constituciones o leyes, ¿no? Tiene que haber voluntad política y hacer las cosas, tomar decisiones, hacer las cosas. Yo quería mencionar solamente, brevemente a modo digamos, como informativo, ¿no? ¿Cómo funcionan hoy en día las empresas privadas, digámoslo así, ¿no? Tenemos varios personajes, ¿no? Los accionistas perciben dividendos cuando los hay, accionistas. Los cargos ejecutivos perciben sueldo como cualquier trabajador, pero perciben bonos por objetivos, bonos extras por objetivos, y buenos bonos, por cierto. Pero los trabajadores perciben participación en las utilidades cuando las hay, ¿ok? Y además perciben sus sueldos o salarios y sus sombreros, digamos, ¿no? Y los directores, en el caso de una sociedad anónima, perciben dietas. Y les digo que hay dietas y dietas, ¿eh? Que puede ser desde 2.000 soles por sesión hasta 10.000 o 15.000 soles por sesión. Ojo, eso a modo de información, ¿no? Para ver cómo funcionan las empresas formales hoy en día, ¿no? Y por otro lado hay un sistema maquiavélico, diría yo, de impuesto a la renta en el Perú, el cual, como bien dijo la señora televidente, las rentas del trabajo están siendo castigadas tremendamente. O sea, tú y yo le deducimos solo 7 UITs, nada más al año. En cambio, las empresas, las rentas del capital con trabajo, ¿no? Las empresas deducen todos los gastos habidos y por haber propios del giro del negocio. Sustentado con tu factura y se acabó, pero todos los gastos. Tú y yo no podemos deducir ni tu predial, ni tus arbitrios, ni tu crédito hipotecario si tienes un crédito hipotecario, ni tu gasto de salud, de vivienda, alimentos, educación, primas de seguro por salud, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la reforma tributaria que necesitaríamos ahora, que va a beneficiar además a los trabajadores, obviamente. Fernando, muy breve antes de la pausa. Sí, bueno, es necesario una nueva agenda laboral, ¿no? Que parta por que el Estado recupere la autoridad, la fiscalización, y apostamos porque el service minero se elimine y los servicios donde haya trabajos principales también. El service solo debe ser donde son funciones complementarias, ahí puede funcionar el service. Doctor Vargasaya, segundos y después redondeamos la idea. Sí, un alcance. Referido solamente a los servicios. Los servicios tienen que desaparecer definitivamente porque es una forma de explotación, no solo de explotación, sino del hombre por el hombre, pues. Ha vuelto la esclavitud. La esclavitud que había sido abolida en el siglo XIX. Es una forma de esclavitud porque los trabajadores, los dueños del service, sí pagan, sí cobran debidamente por alquilar la mano de obra de sus trabajadores. Y esto es terrible, eso es terrible. Correcto. Vamos, amigos, a una pausa, retornamos con más, con el público también, opinando sobre el primer tema. Hay mucho más planteamientos que vamos a hacer frente a cámaras para que usted también responda. Regresamos.